Shalom a todos mis hermanos. Esta es la parashá 54, última parashá de este libro de Devarim, y va del capítulo 33 al capítulo 34 del libro, del libro de Devarim, del Deuteronomio. Veníamos hablando en la parashá pasada acerca de quién era mayor, quién era menor, quién podía bendecir. Encontramos a Moshe, un hombre que podía bendecir, y entramos precisamente en esta parashá a hablar sobre la bendición de Moshe hacia los hijos de Israel. Pero quiero hacer énfasis en únicamente, porque si tocáramos el tema de toda la bendición completa, se nos dirían horas de estudio, porque cada bendición sobre cada uno de los hijos de Israel tiene un propósito, y es muy amplio la revelación que hay en cuanto a la bendición de todos ellos. Vamos a mirar el primero, que es Rubén, primogénito, y vamos a ver también la bendición de Yosef, y a ver si alcanzamos a estudiar la bendición de Benjamín como complemento de la bendición de Yosef. Entonces encontramos en el libro de Devarim, Moshe dando una palabra profética acerca de Rubén. Esta palabra profética es un juicio conforme a la ley, conforme a la Torah, y fue pronunciada precisamente por Moshe, que era un hombre mayor. Él dice en la bendición, dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esto implica que según la ley Rubén debía de morir por causa de su pecado. La paga del pecado de la muerte, dice la palabra. A pesar de esto, Moshe tuvo misericordia con la ejecución de esta ley, y como juez, como persona mayor, Moshe, en este juicio a las 12 tribus, conforme a la ley del Eterno, él juzga con misericordia. Recuerden que Rubén comete una falta, y es que Rubén sube al lecho de su padre, se acuesta con una de sus concubinas, con una actitud que no era la correcta. La forma, la ley mandaba que él debería de morir. La fornicación produce muerte. Él debería de morir, pero vemos que la actitud, posiblemente, no lo dice la palabra, posiblemente la actitud, aquí en la bendición de Moshe encontramos que posiblemente la actitud de Rubén fue que él sabía que su papá, después de la pelea, de la lucha que tuvo en el Yabok, en el vado de Yabok, su cadera, sus lomos quedaron paralizados, y él no podía ya engendrar más hijos. Entonces sabía que el último hijo era Benjamín, pero para que pudiese completar la palabra de Had, que significa unidad, o sea, para que pudieran estar en unidad todos, tenían que ser 13, y si nos damos cuenta, son 13 en total. Cuando miramos a Efraín y a Manasés, que los toma el Eterno, los toma Israel como hijos, se convierten en 13 en total, porque 13, la palabra Had en hebreo vale 13, significa unidad. Entonces vemos que Rubén, su intención no fue mala en cierta manera, pero sí no esperó en el tiempo del Eterno que el Eterno él haría conforme era su voluntad. O sea, a veces queremos ayudarle al Eterno a hacer las cosas cuando el Eterno ya tiene previsto qué es lo que él va a hacer. Hemos hablado que el Eterno no es un hombre de últimos momentos, de arreglar o de improvisar, sino que él ya en el caminar va actuando y va haciendo para que cuando llegue un momento ya esté listo todo. Por ejemplo, él había previsto que si Jacob o Israel no podía tener más hijos, y que si eran 13, entonces a través de Yosef él traería esos hijos que faltarían para completar las tribus de Israel. Encontramos que son 12 las tribus, más la tribu sacerdotal, son 13 las tribus en total. Entonces vemos cómo la fornicación no solo hace perder nuestra primogenitura. Rubén pierde la primogenitura. En el libro de Bereshit, capítulo 49, las bendiciones, vemos que Rubén pierde la primogenitura cuando Jacob da la bendición, o Israel da la bendición sobre Rubén. Él dice: Rubén, el principio de mi vigor, principio de mi fortaleza, mas no será el primero por cuanto te envileciste subiendo a mi lecho. Entonces él pierde la primogenitura. Ahora, vemos que la fornicación hace que perdamos nuestra primogenitura. Y no solo eso, sino que nos hace morir
o menguar en la parte espiritual. Por consiguiente debemos huir de ella. En 1 Corintios capítulo 6, 18 dice que, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos eran una misma carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de santidad, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Tremendo esta palabra. Entonces dice que debemos apartarnos de toda fornicación, huir de la fornicación. Ahí encontramos que hay pecados que son mayores que otros pecados, ¿no? Y este pecado contra la carne es un pecado mayor. Y entonces vemos que Rubén no solo que pierde la primogenitura, porque el primogénito recibía doble porción de la tierra, pero también recibía el sacerdocio y recibía el reinado. Rubén pierde estas tres cosas que en la bendición son distribuidas sobre tres. La doble porción de la primogenitura es dada a Yosef, después es reflejada en sus dos hijos. Y el reinado lo tiene Judá y el sacerdocio lo recibe Leví. Vemos que esa bendición que era para Rubén, que eran los tres, la primogenitura, la doble porción de la tierra, el sacerdocio y el reinado, lo perdió y fue distribuido en tres de los otros hijos, en Leví, en Judá y en Yosef. Amén. Vemos que también Yosef recibe, en el capítulo 39, verso 7, vemos que Yosef recibe la primogenitura cuando él huye de la contaminación en la cual cayó Rubén. Recuerden que Yosef estaba en la casa de Potifar, la esposa de Potifar quiso tener intimidad con él y Yosef hizo todo lo opuesto. O sea, digamos que Rubén estaba en tinieblas, Jacob estaba en luz. Yosef lo que hizo fue huir de lo que le esperaba, huir de la fornicación, porque él amaba al Eterno. Dice que no podía pecar contra el Eterno. Entonces vemos cómo él es llamado hebreo, aquel que ha venido del otro lado. O sea, él tiene un estatus, un nivel espiritual en el cual él no se quedó a estar, no entró para estar a solas con la esposa de Potifar, sino que por el contrario, él cuando vio que esta mujer lo asediaba, él huyó de esta tentación. Así que cuando las tentaciones llegan, la manera de vencerla es huir. Recuerden que la fornicación es muy delicada. La fornicación, que es un pecado de la carne, trae consecuencias desastrosas. Trae ruina, trae miseria, trae división, trae muerte. Entonces debemos tener mucho cuidado. Cuando viene el momento de la fornicación, viene el momento de la tentación, tenemos que huir. Recuerden, tenemos que huir, no quedarnos. Porque si nos quedamos, nos alcanza el pecado y la paga del pecado es la muerte. A veces encontramos personas que han tenido un nivel muy alto de espiritualidad y en un momento determinado caen en fornicación, caen en adulterio y su ministerio se va al piso. Ya después no vuelven a ser los mismos. Ya no pueden volver a recuperar ese crecimiento espiritual, esa llenura que había antes en ellos. Lo digo porque conozco a una persona que era un hombre muy conocedor de la palabra, un hombre que trajo el mesianismo a Latinoamérica, y un buen día puso los ojos en otra mujer, se separó de su esposa, se casó con ella, con la otra chica, y ya perdió esa luz que había en él, esa luz que tenía la perdió,
por causa de que hizo algo que va en contra de la Torá y en contra del cuerpo, en contra de la carne, del pecado de la carne, ¿no? Lo que es la fornicación. Vemos que entonces Rubén pierde la primogenitura a causa de su contaminación y José la obtuvo por causa de su pureza. Vemos aquí como el Eterno es justo y es equitativo. Por eso debemos tener cuidado de situaciones peligrosas para no perder precisamente la porción que hemos recibido de parte del Eterno. Recuerde que somos Israel y somos primogénitos. Entonces, cuando vemos que Rubén pierde la primogenitura, ahora quiero tocar el tema sobre la bendición de Yosef. En esta porción de Besoj HaBerajá tiene relación también con la porción, no solo con la porción que da Moshe a Yosef, sino también en el capítulo 49 de Bereshit, vemos también con la forma como Jacob o Israel da la bendición a su hijo Yosef. Dice en el capítulo 49, rama fructífera de Yosef, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Vástagos son sus hijos, ¿no? Entonces vemos que Yosef es un hijo de un árbol fructífero. Dice que rama fructífera de Yosef. Yosef es una rama que pertenece a un árbol que es fructífero. O sea, para ser fructífero debemos venir de un árbol que es fructífero. Aquí encontramos que Jacob, Israel, era fructífero, tuvo 12 hijos, y aparte de eso toma 2 hijos más y los toma como sus hijos. O sea, es fructífero en gran manera. Yosef es una rama de ese árbol, que es Jacob. Entonces, por lo tanto, si Jacob es un árbol fructífero, Yosef es una rama también fructífera. La bendición que el Eterno le dio a Jacob era precisamente que debía ser fructífera. Entonces vemos que esta persona, Jacob o Israel, como persona fructífera o como árbol fructífero, representa al Eterno. Y el Eterno que produce, que se multiplica. Entonces vemos que Yosef es la rama de Yeshua que también se multiplica. Recuerden que el proceso de Yosef y el propósito de Yosef como tipología del Mashiach es multiplicarse, es hacerse abundante. Cuando vemos en el libro de Yohanan, en el capítulo 15, Yeshua declara que Él es la vid verdadera. La vid verdadera dice, y vosotros sois los pámpanos que debemos llevar fruto. Esos pámpanos llevamos fruto y dentro del fruto va una semilla que también se multiplica. Entonces vemos aquí ese propósito. Vemos este árbol que produce fruto. Por eso Él es verdaderamente fructífero. En la Torá, precisamente Yeshua ha llamado el renuevo. La ramificación habla de un renuevo. Un renuevo es una rama que sale de ese árbol. Y aquí vemos que Yeshua también es llamado el renuevo. Entonces vemos cómo en el versículo 22 se afirma que Yosef es hijo de un árbol fructífero, y que no solo que es árbol fructífero, sino que está junto a una fuente de agua. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el Eterno también. La fuente es el Eterno. El árbol es el Eterno y la fuente también es el Eterno. Todos estos son el Eterno. Recuerden que la vez pasada hablamos sobre el manantial, que es agua, el manantial que está en lo profundo, aflora hacia el pozo que somos nosotros, y cuando rebosamos fluimos. O sea, si el manantial no nos llena, si no somos árboles plantados junto a aguas, a manantiales, no podemos ser llenados, no podemos calmar nuestra necesidad. La mujer samaritana lo que tenía era insatisfacción, no podemos estar satisfechos. Entonces el pozo, al ser llenado con el agua del manantial, nos hace que nosotros seamos satisfechos, y aparte de eso podamos fluir hacia otros, que es cuando el pozo se desborda. Entonces está junto a una fuente, la fuente precisamente es el Eterno. Entonces, como fuente también, como árbol, necesitamos la fuente. Y la fuente es el Eterno. Es un árbol fructífero porque está junto a la fuente. En la fiesta de Sukkot
tenemos cuatro clases de árboles, estamos cerca de la fiesta de Sukkot también. No solo que estamos estamos ya terminando ya el estudio de la Torah, estamos ya culminando en los 5 libros de la Torah y estamos ya próximos a la fiesta de Sukkot, y en la fiesta de Sukkot se tienen 4 árboles. El primer árbol es precisamente el sauce. El sauce es un árbol que se da junto a las orillas de los ríos, pero este árbol toma mucha agua del árbol, de la fuente, pero no hace sino llorar, o sea, él mismo bota agua por las ramas, por las hojas, bota agua, indicando que hay personas dentro de la congregación que, a pesar de que están recibiendo el agua de vida, lo único que hacen es llorar, o sea, no la aprovechan, sino que la botan porque se viven quejando constantemente. Esa es una clase de personas que hay. Los otros 3 árboles nos hablan de personas que tienen ya un conocimiento, y hay un árbol que es el último, que tiene una persona que produce dolor y da fruto, que es el nivel en el cual debemos, como el Rab Shaul, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, encontramos que él estaba en ese nivel del etrog, que es un árbol que produce fruto y da olor de santidad, y produce los frutos del Espíritu. Entonces aquí vemos como José, como hijo de Jacob, distribuye todas las riquezas de este árbol, todo lo que recibe del Padre lo distribuye. En la parte que procede de la fuente que lo alimenta, dice que se ramifica, él se ramifica. Es la tipificación de Yosef de Mashiach, que el Mashiach se ramifica, se extiende sobre el muro, a pesar de que el muro, hay un muro levantado, hay un muro que trata de impedir que ese árbol se ramifique. Vemos cómo ese árbol, que es la vid, vemos cómo, a pesar de eso, las ramas se extienden. No importa los obstáculos que haya, las ramas se extienden. Y es lo que el Eterno hace con nosotros. Hay obstáculos que tratan de impedir que tengamos un crecimiento espiritual. Hay cosas que nos impiden, a veces el enemigo nos atraviesa, o hay veces que hay cosas de nuestra carne que nos impiden tener un crecimiento, podernos extender, pero sin el Eterno, por eso dice la palabra, diga el débil fuerte soy. En la manera que demostramos nuestra debilidad delante del Eterno, Yeshua nos fortalece a través de su Espíritu de santidad, y nos extendemos, sin importar los muros que tan altos sean, las ramas se extienden, porque el propósito es que nos extendamos. Extendando es ramificarnos, es multiplicarnos. Cuando llevamos fruto, el pámpano lleva fruto, el racimo de uvas de la vid tiene su semilla interna, y esa semilla que es la que se multiplica, se ramifica. Pero sí que sus ramas se extienden sobre el muro. Entonces, vemos cómo este árbol tiene muchas ramificaciones, que es lo que hoy en día, a pesar de que los muros son las religiones que han impedido, los muros son religiones, son obstáculos que han impedido que realmente nos ramifiquemos, pero cuando ya estamos en el camino correcto, en el camino que Yeshua nos está trazando, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida, entonces ahí sí nos podemos extender. No pertenecemos a ninguna religión, no pertenecemos a ninguna religión, ni pertenecemos a la religión judía, ni pertenecemos a la religión mesiánica. Somos únicamente como Yosef, somos ramas que nos hemos extendido sobre el muro a través del Mashiach. El Mashiach es el que se extiende a través de nosotros, es la savia que va por dentro de nosotros la que se extiende sobre ese muro, sin importar los obstáculos. Así que, hermanos, si tienes obstáculos y los obstáculos están impidiendo ramificarte, extenderte, recuerda que en la debilidad Él se fortalece en nosotros. Amén. Por eso este muro que es limitante no puede restringir la extensión de Yosef, no puede restringir la extensión del Mashiach. Por más muro que haya, nos vamos a extender, nos vamos a ramificar. Por más oposición que haya, nos vamos a ramificar. Cuando hay más oposición, como que más nos fortalecemos y como que más nos multiplicamos. Recuerden que con lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, que el faraón mandó matar a todos los varones se multiplicaron en gran manera. Entonces, mientras más haya obstáculos, más haya muros, nos vamos a multiplicar con más facilidad, porque lo que nos fortalece es el Mashiach en nosotros. Entonces vemos que nuestro Yosef, que es el Mashiach, tiene muchas ramas que se extienden sobre estos muros. Si estos muros nos habla de las naciones, vamos a hacer, a pesar de la restricción, el Mashiach se va a volver ilimitado. No hay límite para el Mashiach.
El enemigo no puede, pues dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación del Mashiach, contra su pueblo, contra lo que él está formando en este tiempo. Sin importar los muros, nos vamos a extender, por más alto que sea la posición, ya que Mashiach vive en nosotros y ese es lo que va a suceder. En el verso 23 dice: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Esto se refiere también a los sufrimientos de José, ¿no? Inicialmente sus hermanos eran como esos arqueros que lo asaetearon, que lo atacaron, que le dispararon, y realmente José se convirtió en este fortalecimiento a través de los sufrimientos de José. Él se fortaleció. Dice que su arco se mantuvo poderoso y sus brazos y sus manos se fortalecieron. La palabra dice que el arco es de Judá y la flecha es de Efraín. El propósito de arco y flecha significa dar en el blanco. La palabra Torah significa dar en el blanco. Las religiones han impedido que nosotros demos en el blanco porque hay obstáculos que impiden que podamos realmente, con el arco y la flecha, con la doble bendición, con la primogenitura y con el reinado, podamos realmente dar en el blanco, que es entender la revelación de la Torah, dar en el blanco. La palabra yará significa, la Torah viene la palabra yará, de la raíz yará, que significa dar en el blanco. Dice: mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos y sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, del nombre del pastor, la roca de Israel, que es el Eterno. Entonces vemos cómo Yosef se mantuvo y prevaleció, y a través de la roca, que es el Mashiach, el que lo fortaleció. Por eso hablamos de que Yosef es la tipología del Mashiach. Entonces vemos como hay varias bendiciones en esta porción. También en el capítulo 33, verso 13 al 16, vemos que las bendiciones que fueron concedidas a Yosef tenían 10 aspectos. 10 aspectos. El primero, que él fue bendecido con las cosas preciosas de los cielos. Las cosas preciosas de los cielos son la lluvia, el rocío, el clima, el sol. Todo esto eran las cosas preciosas que venían del cielo. Cuando hablamos en sentido físico, pero hablamos en sentido espiritual, es toda la revelación que viene de lo alto. Recuerden que cuando hablamos del manantial, que es Yeshua, es el Eterno a través de Yeshua, esta agua que llega al manantial, ¿de dónde viene? Viene del cielo. Entonces toda la bendición que venía, fluir, venía precisamente del cielo. No solo la lluvia, sino la nieve, todo lo que traía el rocío, todo lo que caía en Israel, que producía abundancia, también estaba sobre Yosef. En segundo lugar, fue bendecido con el rocío, lo que hablamos acerca del rocío. El rocío es una lluvia suave, muy pequeña, que al amanecer humedece la tierra. En Israel no llueve todo el año, pero todos los días baja una especie de rocío que refresca la tierra. Entonces también tenía Yosef, era esa porción, ¿no? O sea, como el Eterno en todo momento está trayendo frescura sobre Israel. A pesar de que no llueva, él trae el rocío que refresca. Entonces Yosef también tenía esa bendición, lo mismo que pasa con Yeshua. Yeshua nos proporciona ese rocío en nosotros cuando hay momentos de sequedad. El tercero fue bendecido con la bendición de las profundidades que están debajo. Entonces vemos que esto se refiere precisamente a los manantiales, a los pozos, a los arroyos, o sea, el fluir. Es la revelación que trae la Torah. Yosef recibe la revelación de la Torah. Como Yosef, como Yeshua, nosotros estamos recibiendo la revelación de la Torah. La palabra dice que la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Dice que fue bendecido con los preciosos frutos producidos por el sol. Es la quinta bendición. Y con el rico producto de la luna. Necesitamos el sol que tipifica Mashiach y la luna que tipifica la congregación. El sol tipifica Mashiach, la luna tipifica la congregación. Entonces, Mashiach produce frutos en nosotros, pero también la congregación debe producir sus frutos. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Yeshua dice que la vid verdadera,
que produce frutos en nosotros y nosotros producimos frutos. Recuerde que antes en nuestra vida pasada producíamos los frutos de la carne, ahora producimos los frutos del Espíritu. La sexta bendición dice que la bendición del mejor fruto de los montes antiguos, y la séptima era la abundancia de los collados eternos. Esto tiene relación con el tiempo y con el espacio. No solo que ha sido bendecido de tiempo atrás, sino que vendrá una bendición más adelante, de tiempo y espacio. Abarca todo el tiempo, desde los tiempos antiguos hasta la eternidad, y todo el espacio, desde los cielos a la tierra, ¿no? Entonces esto indica que todas las cosas buenas del universo se han convertido en bendición para Yosef. La octava bendición incluye lo precioso de la tierra y su plenitud. Incluye todo lo que son minerales. Recuerde que la Nueva Jerusalén está hecha de oro y de piedras preciosas. De toda esta bendición de la Nueva Jerusalén nos habla de la tipificación del Mashiach también, y de nosotros como estas piedras preciosas. El sumo sacerdote tenía en sus hombreras y en su pectoral estas 12 piedras, que eran piedras preciosas. Dice también que con la bendición de los pechos y del vientre. Entonces la bendición del vientre se refiere a engendrar, ¿no? La bendición del vientre y del pecho. La bendición del vientre se refiere a engendrar, a la multiplicación. Nos estamos multiplicando. La semilla incorruptible vino a nosotros y comenzó a ser gestada dentro de nosotros. Por eso encontramos que hay 40 paradas del pueblo de Israel, que nos habla de que en Egipto fuimos engendrados de simiente incorruptible cuando comimos del cordero. Cuando aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, fuimos engendrados de simiente incorruptible, pero pasamos por 40 paradas que equivalen a 40 semanas para un nuevo nacimiento. Recuerda que el pueblo de Israel muere en el desierto y nace una nueva generación. Nos habla de la generación del Espíritu. El Espíritu no conoce Egipto, no conoce el mundo, no conoce nada más las cosas del mundo. Y entonces aquí se refiere precisamente a engendrar. El Mashiach ha sido engendrado en nosotros. Y las bendiciones de los pechos se refiere también a nutrir. Entonces no solo que el Eterno nos engendra, se engendra en nosotros, que nosotros concebimos de Yeshua a través del Espíritu de Santidad, sino que también estamos siendo nutridos, porque precisamente cuando la mamá lleva el proceso de gestación, tiene a su hijo durante las 40 semanas, y después de las 40 semanas el bebé nace, y ¿qué es lo que es la mamá? Lo nutre, lo alimenta, lo lacta, para que reciba la mejor alimentación, que es la lactancia, ¿no? De lo que hoy en día muchas madres no quieren lactar a sus hijos porque sienten que su cuerpo se les deforma. Inclusive no quieren engendrar, no quieren concebir hijos porque dicen que su cuerpo se les deforma. Y el propósito de que la mujer físicamente es que la mujer conciba y dé a luz. Espiritualmente tiene el mismo significado. Por eso dice que la rama Yosef, que es el Mashiach, se ramifica, se extiende, porque la simiente de él la semilla va siendo llevada. Recuerda lo que hablamos de la vid, que cada uva lleva su semilla interna. Dice que la bendición pertenece, la décima bendición es la gracia del que habitó en la zarza, en el capítulo 16 del verso 16 del capítulo 33, del que habitó en la zarza. El que habitó en la zarza, recuerden que Moshe, cuando cumple los 80 años, va más allá del desierto y encuentra que una zarza ardía pero no se consumía. El Eterno le dice a Moshe que quite los calzados de los pies, porque el lugar que está pisando es tierra santa. Allí es un lugar especial. Cuando nos encontramos en el Eterno es un lugar especial, un lugar santo. Y el Eterno le dice: tú eres una zarza, yo soy la llama, el fuego, que puedo arder dentro de ti, pero no te voy a consumir. Entonces, la bendición es la gracia del que habitó en la zarza. Y este que habitó en la zarza, que es el Eterno, más adelante vemos que habita en la congregación. Yeshua dijo: vendremos y haremos morada con mi Padre en nosotros. Nosotros somos la congregación del Mashiach, no son 4 paredes, nosotros somos la congregación del Mashiach. Y el propósito final es que todos nosotros habitemos en la Nueva Jerusalén. Él habita en la zarza, que éramos nosotros antes de poderlo conocer. Éramos como esa zarza que no producíamos ningún fruto. Recuerda cuando el Eterno sacó a Adán y Eva del paraíso, le dijo: espinas y abrojos te producirá la tierra. O sea, lo que iba a producir Adán y Eva era espinas y abrojos. Más adelante, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac,
encuentra el carnero enredado en la zarza. Recuerda que Yeshua es coronado con le colocan una corona de espinas de zarza. Y vemos más adelante que esta zarza tipifica precisamente nuestra condición antes de conocer el Mashiach. Después, en la manera que Él va creciendo, nosotros nos vamos convirtiendo en piedras preciosas que iremos a habitar y a vivir en la Nueva Jerusalén. Entonces vemos que esta bendición es primordial. O sea, un padre no puede darle bendición a sus hijos y irse y no volverlos a ver. Nuestro Padre nos da bendiciones y más bendiciones, pero nos da una bendición final, y su máxima bendición es su morada, que es la Nueva Jerusalén, donde habitaremos junto con Él. Esto todo lo podemos encontrar a través de la Torah, desde Bereshit hasta Revelaciones, y vemos cómo el Eterno nos ha dado muchas cosas buenas. No obstante, lo que Elohim nos da al final, el Eterno nos da al final, es su morada. Moraremos con Él. En Hebreos capítulo 9, verso 2 afirma que el Eterno, que designó a Mashiach como heredero de todas las cosas buenas en el tiempo y en el espacio, son la herencia de Mashiach. Por eso Él nos hace coherederos de todas estas bendiciones. Somos coherederos de todas estas bendiciones. Dice la palabra que hemos muerto en su muerte, hemos resucitado en su resurrección y estamos sentados en lugares celestiales, disfrutando de toda esta bendición, de toda esta herencia que el Eterno le dio a su Hijo, y que su Hijo comparte con nosotros como hermanos que somos de Él. Amén. Dice también que aquel que era apartado de sus hermanos. La palabra hebrea apartado significa nazareo o nazir, aquel que ha sido apartado. Los israelitas se apartaban un tiempo para tener una mayor comunión con el Eterno, pero el mayor nazir fue Yeshua, apartado. José también era uno apartado, con un propósito. Fue apartado del común de la gente, del común de sus hermanos, para vivir una vida consagrada al Eterno, y así que él pudo reinar. Esta es la última parashá, y decimos: Hasad, Hasad, Beni Hased. Esfuérzate y sé fortalecido. Nos vemos más adelante en la celebración de Sukkot y en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Hasamea Sukkot. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך שיחו.